Mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Ahora Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Y al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Y esta palabra la encuentro súper profética. Y aquellas personas que me conocen y han pasado tiempo conmigo saben que no soy para nada mística, pero en este texto encuentro unas cosas sobrenaturales increíbles y la encuentro súper puntual para lo que exactamente está ocurriendo en este tiempo. Creo que es un paralelo de lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Dice la palabra del Señor que Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea. Ahora, Jesús le encantaba, y vas a encontrar a Jesús predicando muchas veces sobre un monte, o predicando cerca del mar, o en este caso subiendo, ¿no?, a este mar de Galilea y predicando desde una barca, porque Jesús encontraba o buscaba lugares que pudieran trabajar para Él, ¿no? Él usaba los lugares que pudieran trabajar para su bien y para que su voz sea escuchada de forma más clara. Si alguna vez has subido un monte, sabes que hablando desde el monte se extiende y las ondas sonoras se amplifican, y existe la misma cosa, el mismo fenómeno funciona sobre las ondas del mar. Vos hablás sobre el agua y el agua trabaja como si fuera un parlante, ¿no?, que amplía la sonoridad de lo que sea que vaya a emitirse en el agua. Y muchas veces nos preguntamos, o algo que el Señor me decía es lo siguiente: en esta generación yo continúo predicando y continúo usando lugares que se me permitan, situaciones que se me permitan, pero solamente aquellas que puedan ampliar el radio de mi alcance. Quizás muchas veces no entendés por lo que estás atravesando, o porque el Señor, la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan, que el Señor usa tus realidades para mostrar su amor y hablar y testificar a esta generación. Y quizás decís, ¿por qué tengo que atravesar todo lo que estoy viviendo? Y la realidad es porque Jesús eligió esa realidad. Porque si Él habla, si Él se muestra, si Él testifica, si Él comienza a mostrar quién es en esa realidad, entonces esa realidad va a amplificar la palabra y el mensaje de Jesús en esta generación. Esta palabra inicia diciendo que Jesús predicaba. Con la ayuda de los discípulos o sin la ayuda de los discípulos, Jesús estaba predicando. Sin la necesidad de una intervención de Pedro, Jesús ya estaba predicando. Jesús estaba eligiendo estratégicamente lugares que pudieran servirle a Él, ¿no?, como parlantes, como potencia, como visibilidad, para que más personas puedan escucharle. Si seguimos en el texto, dice que había una gran multitud escuchando. Quizás pensás, ¿por qué el Señor quiere mostrarse en esta realidad? ¿Por qué tengo que vivir esto y Dios quiere hacerse dueño de esta realidad? Porque hay una multitud que depende de que Jesús hable, se manifieste y se exponga en esa realidad en tu vida, porque de esa forma van a poder oírte. Que si se colocara en otro lugar, que si eligiera otro terreno, que si eligiera otra vida, que si eligiera otra circunstancia, otro suelo, quizás su voz no llegaría a tener el mismo alcance. Jesús predicando quizás, en el huerto de Getsemaní, no tuvo el mismo alcance. Esa realidad y ese pequeño huerto no tenía el mismo alcance que Jesús parándose en medio del mar o arriba de un monte, y la dimensión de lo que Jesús quiere hablar a través de tu vida no va a tener el mismo alcance que quizás a través de la vida de una persona que está viviendo una realidad más pequeña, o es menos visible, o tiene menos amplitud. Quizás hay una multitud que depende, que está anhelando, que está abalanzándose este tiempo para oír lo que Jesús tiene para decir a través de tu vida. Y eso es lo primero que quiero decirte. Y lo segundo que encontraba clave es que Jesús estaba a la orilla del mar, y seguramente escuchaste muchas veces prédicas
con respecto a que Jesús habrá visto un montón de barcas y de repente notó dos, ¿no? Y eso sé que lo habrás escuchado. El Señor sabe, y a pesar de que hay muchísimas vidas, el Señor no elige esas muchísimas vidas. Jesús hace foco. Ayer nuestro pastor nos predicaba el concepto de que así como nosotros tenemos palabras remas en la Biblia, muchas veces hay oraciones remas ante el Padre. Muchas oraciones se elevan, pero Dios hace oído algunas pocas. Y quizás hay muchas personas que están intentando llamar la atención en esta generación, pero Dios hace foco sobre pocos. Quizás hoy Dios está haciendo foco sobre tu vida. Y hay algo específico, puntual, que quiero decirte, que es el mensaje central de lo que el Señor me estaba diciendo. Dice la palabra del Señor que Dios hizo foco sobre la barca de Simón, quien después iba a llamarse Pedro. Y se subió a esa barca. Y luego le preguntó a Pedro si le permitía, ¿no? Si podían ir más adentro y usar esa barca, o usar a Pedro, usar los bienes de Pedro, usar los recursos económicos de Pedro, usar el tiempo de Pedro, usar su inversión, ¿no? Usar sus fuerzas para que el mensaje de Jesús se amplíe. No sé si entendés exactamente lo que Jesús te está tratando de decir. Pedro pudo haber dicho, no, subite a la barca de la derecha, y yo estoy seguro que muchos barqueros en esa ocasión se habrán desesperado porque Jesús use su barca. Pero Jesús eligió la de Simón. Y quizás hoy Jesús elige tu vida. Pero hay algo clave que quiero decirte. Tu barca no es indispensable. Tu tiempo, tu economía, tus fuerzas, tus recursos, tu predisposición no va a hacer que el mensaje de Jesús se pare. No va a hacer que el mensaje de Jesús deje de fluir. No va a hacer que el mensaje de Jesús se acalle. Jesús ya venía predicando. Jesús ya venía con una multitud oyéndole. Jesús simplemente le dio el privilegio a Pedro de ser parte de esa historia. Jesús simplemente le convidó a Pedro la oportunidad de ser quien escuche de cerca, de primera instancia, la voz de Jesús, y le dio la oportunidad a Pedro de ser el medio, ¿no?, usado para potenciar el mensaje de Dios a la multitud. Y quizás en esta noche muchos de nosotros, Jesús está dispuesto a subirse a nuestra barca. Muchos de nosotros Jesús está dispuesto a valerse de nuestro tiempo, a valerse de nuestros recursos económicos, a valerse de nuestro esfuerzo, a valerse de nuestra atención, para darnos el honor y el privilegio de oír la voz de Dios más cerca, de ser nosotros los instrumentos como fue esa barca y ese mar, para catapultar y ampliar y potenciar el mensaje de Dios para una multitud que anhelaban oírle claramente. Pero Dios me decía, Gaby, este tiempo me estoy subiendo a barcas que desean, pero no quieren pagar el precio, que podrían tener la oportunidad de oírme de cerca y de ser los medios por los cuales una generación o unas multitudes escuchen mi mensaje a través de todo lo que ellos son y todo lo que ellos tienen, pero no quieren. Y hoy el Señor me decía, quiero que llames a los Simones de esta generación. Quiero que llames a los Simones de este tiempo. Tengo mis ojos puestos sobre muchos de los que en esta noche van a escuchar este mensaje. Y yo planeo sentarme en su economía, planeo sentarme en su tiempo, planeo sentarme y hacer de mi asiento de misericordia en sus fuerzas, en su realidad. Pero solamente ellos pueden tomar la decisión de ir mar adentro, de bogar mar adentro. Y esa parte la determinamos nosotros. ¿Cuánto estás dispuesto a gastar de tus bienes económicos para que el mensaje de Cristo se extienda? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir para que el mensaje de Jesús se extienda?
¿Cuántas fuerzas y cuánta profundidad estás dispuesto a llegar para que el mensaje de Jesús se extienda? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar para que el mensaje de Jesús se extienda? Con tu presencia, con tu barco, sin mi barca, Jesús ya estaba predicando y había una multitud que le estaba oyendo. Y si nosotros no queremos prestar todo eso, va a haber seguramente otras barcas dispuestas a decir: acá Jesús, quiero que mi vida, quiero que mis recursos, quiero que mi tiempo, quiero que todo lo que soy te sirva para ampliar tu mensaje. Pero quiero anhelar o anhelo que en esta noche hayamos muchos Simones, muchísimos. Dice la palabra de Dios, y ahí voy concluyendo, que Simón ya estaba terminando su día. Dice que él estaba lavando las redes, y el lavar las redes quiere decir estaba por volver a empezar. Uno lava las redes, y esto lo habrás escuchado en tantas prédicas, cuando te fue mal, cuando creíste que no iba a funcionar, cuando hoy no funcionó. Pero no es que Simón estaba desanimado o estaba en una época de depresión. Simón estaba lavando las redes porque quizás no funcionó la primera, pero diciendo: hoy no me funcionó, pero mañana me va a funcionar. Y quizás te encontrás exactamente en esa misma etapa vos hoy. El ministerio hasta ahora no te funcionó, las relaciones hasta ahora no te funcionaron, no sé, tu economía hasta ahora no te funcionó, tus fuerzas hasta ahora parecían flaqueando, pero estás dispuesto a decir: quizás mañana es diferente. Y en ese sentir es donde Jesús se nos presenta. Donde Jesús se hace parte de eso que parece que fue un fracaso en nuestra vida. Donde se sube exactamente a esa área, como en este caso. Fíjate que Jesús no entró a la casa de Simón. Jesús entró a la barca de Simón. Exactamente esa área que había sido un fracaso hasta ese momento. Y se subió a esa área, llamarle economía, llamarle relaciones, llamarle ministerio, llamarle santidad, llamarle como quieras llamarle. Se sumió y le dijo: ¿me permitís en esta área volverla un micrófono, un parlante para esta generación? ¿Me permitís que esta área que parece que te fue súper mal hasta ahora, vacío, sin mí, se vuelva de repente de inspiración para una generación? Y Simón le dijo sí, pero Simón venía cansado y le conllevó más cansancio porque había que llevar a Jesús adentro. Le conllevó un sacrificio económico porque no podía hacer otra cosa, era tiempo muerto, parecía aparentemente. Le llevó, no sé, tiempo, pero sabiendo que la única respuesta quizás era esa. Y lo que amo de esta historia es que Simón decidió poner al servicio esa área fallida ante Jesús, que como te dije antes, podía ser su barca, como Jesús podía seguir y buscar otra. Y Jesús hoy va a darte esa libertad. Puede ser esa área que se la entregues y sirva como testimonio, o sencillamente Dios va a seguir de largo hasta encontrar una barca dispuesta. Jesús le predica a esa multitud que escucha el mensaje a través de esa área fallida, a través de esa barca que parecía que fue re mal hasta ese momento. Una multitud escucha a Jesús, una multitud recibe el mensaje de salvación. Pedro escucha a Jesús en primera instancia, no desde la multitud, sino desde la cercanía de una barca. Y cuando termina todo eso, si mirás más adelante, cuando Jesús termina de hablar, gira hasta Pedro y le dice: no me olvidé de vos. No me olvidé de la crisis que estás teniendo y no me olvidé de esta área que te fue re mal y que hoy decidiste poner a mi servicio y confiar en mí y poner en mi cuidado y tirarte a la pileta y permitirme usarla para mi gloria. Y le dice: ¿sabes qué? Ahora en esta profundidad vas a ir un poquito más profundo, vas a tirar las redes. ¿Y sabes qué ocurrió? Con la ayuda de Jesús, esa área que hoy era fracaso se volvió abundancia para Pedro y abundancia para quienes rodeaban a Pedro, porque esa barca sobreabundó en peces y los demás vinieron a alimentarse de lo que parecía un fracaso para Pedro. Terminó siendo de alimento, de inspiración y un recurso para otros.
Y el Señor me decía hoy, quiero que llames a los Simones de esta generación. Necesito que llames a los Simones de este tiempo porque mis ojos están puestos en su barca. Porque ya vengo predicando y hay una multitud que me está siguiendo, pero hay una multitud que necesita que esa área frustrada en tu vida, puesta a mi servicio, sea ese parlante, sea ese ejemplo, sea ese testimonio, sea ese milagro visible a los ojos de todos para poder extender mi reino. Y si me lo permitís, y luego de extender mi reino, prepárate para la sobreabundante gloria, gracia, recursos y favor que Dios promete para esa barca, porque Dios no es deudor de nadie. Pedro invirtió tiempo y Dios le recompensó al 1000%. Pedro invirtió economía, invirtió bienes, invirtió esfuerzo, invirtió quizás frustración, se rindió ante Jesús y Jesús le recompensó al punto tal que fue un testimonio público para todos los que le rodeaban. Así que hoy Señor nos pregunta, ¿quiénes quieren ser los Simones de esta generación? ¿Quiénes quieren poner al servicio de Dios esa área frustrada y permitirle que ahora no seas vos quien maneje la barca, sino que sea Jesús quien maneje la barca, llevándote a las profundidades de sus designios, sabiendo que hay una multitud que te está viendo? Te está viendo cerca de Jesús. Confía en Jesús. Confía en Jesús. Amado Rey, en esta noche, Señor, simplemente quiero transmitir este mensaje que tú, Señor, nos has traído. Y te pido, Señor, que puedas pasar lista en esta noche. Y con esa multitud que te está oyendo en este tiempo, puedas mirar a nosotros y encontrar en nosotros esa barca a la cual quieras subirte. Quizás muchos de nosotros nos encontramos como Pedro, Señor, cansados, lavando las redes, intentando reiniciar un nuevo día, intentando reiniciar en nuestras emociones o en nuestra economía o en nuestro ministerio, Señor. Y hoy te presentas y decides usar exactamente eso para hablarle a una generación, para mostrar tu gloria, mostrar por qué eres Dios, para poner esto a tu servicio y confiar en ti, en que tú tendrás cuidado y luego, Señor, vendrá esa abundancia que nos va a romper la cabeza, Señor, y vamos a entender cómo es lo que ocurrió. Si con nuestras fuerzas habíamos intentado tantas veces y no habíamos obtenido tanto, pero sumándote a vos y con tu favor y a tu tiempo y a tu forma, de repente encontramos esa abundancia sin sentido que solamente puede venir de tu mano. Y no solamente eso, sino sin darnos cuenta, hemos bendecido a una multitud, Señor, hemos bendecido una generación. Señor, si pasas listas, queremos ser Simón en esta noche. Sube a nuestra barca. Sube a nuestra barca, Señor. Sube a esa área que quizás hoy sentimos que es una frustración en nuestra vida. Y úsala si es posible ser usada como una herramienta para hablar más fuerte a esta generación. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas, Señor.